consideró como una alternativa radical frente a las expresiones artísticas tradicionales. Lo que los artistas querían era salirse de lo convencional o tradicional y crear algo que no fuera solo ser un espectador de una obra de arte en alguna galería o un museo. Era una experiencia efímera e improvisada y multisensorial, donde el público dejaba de ser un simple espectador y se convertía en un participante activo de la acción artística. Esto representó una ruptura histórica con la distancia entre el creador y el receptor, planteando una nueva manera de concebir el arte, no solo como un objeto que se contempla, sino como un acto que se vive. A continuación podemos visualizar una pequeña línea de tiempo que les voy a explicar a continuación. El happening nació en los años 50 en Estados Unidos, en un momento de cambio artístico, social y cultural. Fue una propuesta que rompió con el arte tradicional, buscando generar experiencias vivas, espontáneas y participativas. En lugar de obras estáticas, se creaban acciones irrepetibles donde el público tenía un papel activo. Por eso no se hacían en teatros, sino en calles, bares, fábricas o galerías. El término happening fue acuñado por Alan Caprow en 1957 y su primera gran obra fue 18 Happenings in Six Parts, presentado en 1959 en Nueva York. Ahí ya se fusionaban medios como música, danza, pintura y teatro, eliminando las barreras entre arte y vida. El movimiento surgió gracias a las clases de John Cage en la New School, donde participaron artistas como Caprow, Dick Higgins y Carolee Schneemann. Cage impulsaba el uso del azar, la improvisación y el sonido como parte del proceso creativo. También influyó la pintura gestual de Jackson Pollock, cuya técnica de goteo transformaba el acto de pintar en una acción física. Durante los años 50 y 60, el happening se expandió a Estados Unidos y Europa, y en Estados Unidos artistas como Jim Dean y Claes Oldenburg llevaron estos eventos a espacios urbanos. En Europa, el enfoque fue más político y ritual, con artistas como Wolf Bostel y Ernst Nietzsche que exploraron el cuerpo, la violencia simbólica y la crítica social. Entre sus antecedentes están el teatro abstracto de Oskar Schlemmer, el teatro del absurdo de Antonin Artaud y las secciones experimentales de 1952 en el Black Mountain College, con artistas como Cage, Cunningham y Rauschenberg. Aunque el término fue perdiendo fuerza a finales de los años 60, el happening fue clave para el desarrollo del performance art, que retomó muchas de sus ideas, como la improvisación, acciones en vivo, uso del cuerpo y participación al público. Fue un arte que buscó unir la vida y el arte en un solo momento, fugaz pero significativo. Ahora le voy a hablar acerca de los autores clave. Como ya mencionaron anteriormente, el happening no se trata de una pintura, una escultura o un cuadro. Se trata de una acción en vivo, espontánea y con participación del público. Uno de los más importantes de estos artistas es Alan Caprow, quien no solo practicó este tipo de arte, sino que también su obra es considerada el primer happening como tal. Este se divide en 6 partes con 18 acciones distribuidas en 3 espacios. Lo innovador era que el público debía moverse entre salas, interactuando y transformándose en parte activa del evento. Otra artista clave es Yoko Ono, quien fue una parte importante en el happening. Este artista influye también en el Fluxus, ya que su obra en Code Pieces se sentó en el escenario con una tijera al frente y permitió que el público cortara su ropa. Este acto, pues a pesar de ser simple, lleva una tensión, lleva varios temas como la violencia, el poder y la vulnerabilidad del cuerpo femenino. Y por último está Joseph Beuys, quien en 1974 realizó una de las acciones más simbólicas del happening. En su obra convivió 3 días con un coyote dentro de una galería. No habló con nadie, solo interactuó con el animal, usando acciones y objetos simbólicos. Como características formales, más que una obra con principio y fin, el happening es una experiencia viva, única e irrepetible. Les voy a resumir sus principales características. Por hacer mención de algunas, está la espontaneidad y participación del público, la interdisciplinariedad, espacios no convencionales, temporalidad efímera, rechazo a la narrativa literal, carácter provocador o crítico. Ampliando la información de las primeras 4, la espontaneidad y participación del público. En este no hay guión ni estructura fija, sino que el público no solo observa, también participa y se convierte en parte esencial de la acción. Todo puede cambiar dependiendo de la interacción en el momento.
Como interdisciplinariedad, el happening mezcla teatro, danza, música, artes visuales, poesía y más. Su esencia es romper las barreras entre disciplinas y crear una experiencia artística completa. En espacios convencionales no se hace en teatro, sino que se realiza en fábricas, calles o lugares públicos. El entorno cotidiano se transforma en escenario, sorprendiendo al público y acercando el arte a la vida diaria. En temporalidad efímera, cada happening ocurre solo una vez. No se repite porque su valor está en vivirlo. Es una experiencia que solo queda en la memoria de quienes estuvieron presentes. La iconografía. Pues a diferencia de otras formas de arte, en el happening no hay una iconografía fija. Aquí lo que genera significado son los cuerpos, las acciones, los objetos comunes y sobre todo el espacio donde ocurre el arte. Por ejemplo, una tijera puede simbolizar violencia o participación. Una silla puede ser descanso o tensión. Y el cuerpo del artista se convierte en el centro de la experiencia. Además, los happenings muchas veces se desarrollan fuera de un escenario tradicional, como en calles, almacenes o espacios vacíos. Y sobre todo, lo más importante, que el público no solo observa, sino que también es parte de esto, que participa y transforma la obra. Bueno, ahora como contexto sociopolítico, este tipo de arte nace en la época marcada por la Guerra Fría, el consumo de la sociedad, la rigidez de las convenciones sociales y el auge de la contracultura. La iniciativa del happening fue una crítica a la mercantilización del arte. Hubo varios artistas que fueron influenciados por el dadaísmo y surrealismo, que vieron el arte convencional y tradicional se había convertido en un producto más del mercado capitalista, perdiendo su valor intrínseco y su capacidad de interpelar a la sociedad. Es por ello que el happening se convirtió en una respuesta a esta situación. El happening, por su carácter de improvisación y al ser un tipo de arte efímero, no produce algo físico que se pueda vender o comprar. Desafiaba el sistema de las galerías de arte o museos. El happening se desarrolló en paralelo con la contracultura de la década de 1960. Compartían una postura de rebeldía y una crítica a los valores sociales y modos de la vida establecidos. Algunos de los temas abordados en el happening reflejaban las preocupaciones de los movimientos sociales de la época, como la protesta contra la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles y la liberación sexual. Aunque no era un movimiento político en sí mismo, su carácter subversivo y su búsqueda de la libertad de expresión lo conectaron con el espíritu de la protesta y la efervescencia cultural del momento. El happening fue más que una forma artística, ya que transformó la relación entre el arte, el artista y el público. Su mayor legado fue eliminar la distancia entre creador y espectador, convirtiendo a este último en parte activa de la obra. Propuso el arte efímero, improvisado y presente, que se vive en el momento y desaparece al terminar. Desafió la idea de la obra como objeto eterno y criticó el mercado del arte tradicional. Amplió los límites de lo que se considera arte, incluyendo acciones cotidianas, gestos simples y espacios alternativos. Gracias a esto, abrió paso a expresiones como el performance, el arte participativo, las instalaciones inmersivas y las intervenciones urbanas. Pero más allá de lo estético, el happening dejó un mensaje ético y humano, que en un mundo cada vez más desconectado recordó la importancia del cuerpo, del aquí y el ahora, y del arte como experiencia viva. Como dijo Alan Caprow, que es su creador, el arte no necesita parecer arte para hacerlo. Entre técnicas y herramientas tenemos múltiples de estas. Las técnicas son los métodos o procedimientos expresivos usados por los artistas para desarrollar el happening. Entre estos está la improvisación, que es actuar sin guión cerrado, permitiendo que el desarrollo surja en tiempo real. La interacción con el público, que es incluir al espectador como parte activa del evento con participación directa.
acciones simbólicas o provocadoras, realizar actos inesperados o impactantes para transmitir un mensaje crítico. También está el uso del cuerpo como un medio artístico. Esto es emplear el cuerpo como herramienta de expresión, escultura viva o medio performativo. La fragmentación y no linealidad es evitar una estructura narrativa convencional, presentar escenas independientes o simultáneas. También está la superposición de disciplinas, que es fusionar, como les hacía mención anteriormente, teatro, danza, música, artes plásticas, poesía, entre otros, en una sola acción escénica. Como herramientas, las herramientas son los recursos, recursos físicos, materiales o tecnológicos que se utilizan para ejecutar las técnicas. Entre estos está el espacio no convencional. Las calles, fábricas, sótanos, plazas, tiendas abandonadas, entre otras. Objetos cotidianos, papel, sillas, ropa, comida, basura, pintura, incluso materiales reciclados. El cuerpo humano como instrumento expresivo central, movimiento, gestos, acciones físicas. También el sonido y música. Estas pueden ser grabaciones, instrumentos en vivo, ruidos, la voz humana, sonidos ambientales. También la proyección y la tecnología, como las cámaras, proyectores, luces, efectos visuales y multimedia. También están las instrucciones o señales al público, que son carteles, indicaciones verbales, juegos y dinámicas participativas. Plataformas y medios de difusión. A pesar de que los happenings son algo físico y ocurren en un momento único, estos han podido conservarse gracias a la documentación, como pueden ser fotografías, grabaciones de video y textos escritos, los cuales permiten que hoy podamos estudiar y reflexionar estas acciones. Revistas como Artforum, plataformas como YouTube o museos como el Museo Tate han recopilado e incluso han representado muchas de estas obras. Y en la actualidad el happening sigue vivo gracias a eso, reinterpretado en festivales de performance, de happening, museos de arte contemporáneo y también a través de las plataformas digitales como YouTube. Entre las obras representativas está Household del artista Alan Caprow. Esta fue realizada en la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York, Estados Unidos, en el año de 1964. Esta fue una improvisación. Su técnica fue improvisación, acciones simbólicas, fragmentación narrativa, participación activa y separación de roles por género. Household fue un happening realizado al aire libre en la Universidad de Cornell, donde Caprow dividió a los participantes por género. A los hombres apilaban electrodomésticos, pintaban el auto con leche y construían estructuras. Las mujeres realizaban actos rituales como cubrir objetos con mermelada y lamerlos. No hubo narrativa lineal ni público pasivo, es decir, que todos participaron activamente. La acción terminó con la destrucción colectiva de lo que fue construido. Caprow exploró la improvisación, los roles de género, la fragmentación narrativa y lo simbólico, rompiendo por completo con el arte escénico tradicional. Es una de las obras más icónicas del happening. Otra obra también es Shoot por Chris Borden, también realizada en Estados Unidos en el año de 1971. Esta fue de técnica de happening extremo, ya que fue realizada en F-Space Gallery en California. El artista Chris Borden se sometió voluntariamente a que un asistente le disparara con un rifle calibre 22, hiriéndolo levemente en el brazo izquierdo. La acción de pocos segundos fue presenciada por un pequeño grupo y registrada en video. Con esta obra
Borden buscaba confrontar al espectador con la realidad de la violencia en contraste con su representación banalizada en los medios. Schutt llevó al extremo el uso del cuerpo como soporte artístico, cuestionando los límites entre arte y autolesión, riesgo y espectáculo. También evidenció la pasividad del público ante actos de agresión real, haciéndolo del espectador un testigo e incluso cómplice del sufrimiento. Eighteen Happenings in Six Parts es considerada la primera gran obra del happening. Fue presentada por Allan Kaprow en 1959 en la Rubin Gallery de Nueva York. El espacio estaba dividido con lonas plásticas y luces de colores, creando un ambiente poco convencional. La obra consistía en 18 acciones repartidas en 6 partes que ocurrían al mismo tiempo. Los intérpretes realizaban tareas simples como leer, pintar o mover objetos, mientras el público seguía instrucciones para cambiar de sala cada vez que sonaba una campana. No había un guión ni una historia fija, lo importante era la experiencia, ya que el público participaba activamente y vivía el arte como algo único, confuso, sensorial y presente. Con esta obra, Kaprow rompió la regla del arte tradicional y dio forma al happening como un arte vivo y participativo. Como siguiente obra tenemos Jar, de Allan Kaprow. Fue una instalación creada por Allan Kaprow en 1961 en un patio de la Galería Martha Jackson en Nueva York. Llenó el espacio con cientos de llantas usadas e invitó al público a caminar, trepar y moverlas libremente. No había una historia ni actores. La obra era la experiencia de jugar e interactuar con el espacio. Con esto, Kaprow rompió la idea de la escultura tradicional y creó una obra viva, participativa y cambiante. Jar marcó un momento clave en el happening y en el arte participativo, y ha sido reinterpretada por otros artistas en distintos lugares y contextos. Bueno, ahora tenemos Ruth Debussy, que es el artista Wall Bostel, que está ubicada en la calle Rue Debussy del barrio Saint-Germain en Francia. Esta técnica se llama del collage, que consiste en desgarrar y recomponer fragmentos de carteles urbanos para componer nuevas imágenes. Consiste en que hay que romper fragmentos de carteles que están pegados sobre soportes, creando una composición visual fragmentaria con restos de tipografías, colores vivaces, superposiciones inesperadas. Simboliza la ruptura del consumismo urbano y la fragmentación de la experiencia moderna. Luego está 7000 Oaks, que son los 7000 robles por Joseph Beuys, que esto se hizo en Kassel, Alemania, que es una técnica que utiliza el land art, y es una escultura social, donde la acción es plantar árboles. Y pues bueno, lo que intentaba Beuys era que con esa escultura social, instalar 7000 árboles en la ciudad, que eran principalmente robles, como acompañado de unas piedras de basalto. La acción comenzó como una acumulación de 7000 piedras de basalto en forma de flecha frente al Museo Friedernau, que cada árbol plantado de una de esas piedras era retirada y colocada junto a él, lo que convirtió el proceso de plantación en una acción progresiva y simbólica. El contraste entre el árbol, el elemento vivo, y el crecimiento, y la piedra dura, estética y permanente, sugiere una reflexión sobre el equilibrio entre la naturaleza y civilización, del cambio y permanencia. Beuys denominó este proyecto como escultura social, ya que implica no solo una transformación física del espacio urbano, sino que también la participación activa de la comunidad, instituciones y autoridades locales. Ahora tenemos Cotis de Yoko Ono. En esta obra, el público era invitado a cortar la ropa del artista. Es una experiencia directa, cargada de incomodidad sobre todo, y que revela el poder que puede ejercer el espectador sobre el artista, representando la fragilidad del cuerpo femenino frente a la mirada pública. En la segunda obra, I Like America and America Likes Me, de Beuys, es una de las acciones más conocidas. Beuys fue trasladado en ambulancia a la galería, cubierto en fieltro, y convivió 3 días con Coyote. Esta obra no solo tiene una carga simbólica ritual, sino que también habla del trauma cultural en Estados Unidos después de la guerra de Vietnam. Bueno, y para concluir, el happening fue mucho más que un estilo artístico de los años 50 y 60. Fue una forma nueva de entender el arte, mucho más cercana a las personas, en un mundo donde el arte se veía como algo que debía estar en un museo.
El happening vino a mostrarnos que también puede estar en lo cotidiano, en lo inesperado y en el contacto directo entre artistas y el público. Su gran logro fue romper la barrera entre quien crea y quien observa, invitando a todos a ser parte de la obra. Ya no se trataba de mirar desde lejos, sino que vivir el arte en carne propia. Además, el happening estuvo muy conectado con los problemas de su tiempo en una época marcada por tensiones políticas, el consumismo y las normas sociales rígidas. Los artistas lo usaron para criticar lo establecido y hacer a que las personas pensaran. Muchas veces buscaban incomodar, provocar y generar preguntas más que respuestas. Nos dejó que el arte no siempre tiene que parecer arte y que puede estar en cualquier gesto, acción, en un encuentro real. Perfecto, muchas gracias. Tengo una pregunta. ¿Cómo podrían ustedes utilizar el happening en la arquitectura? Tal vez a lo mejor crear experiencias tal vez sensoriales que se diseñen tal vez donde el usuario puede interactuar con un espacio de forma activa. Muy bien, sí, sí, puede ser de esa forma. Podemos utilizar pues situaciones que sean